Bueno, quiero agradecer esta noche la presencia de Flavio Mendoza, quien es maestro y aparte representante de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí al estudio de Por Ti Noticias. Gracias, Flavio, por acompañarnos. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Ramiro, por la invitación, como siempre, a tu programa, Por Ti Noticias. Y bueno, pues hablar de este tema, Ramiro, es importantísimo por la relevancia que cobra nuevamente un regreso sin estar en las aulas. A ver, hay muchas preguntas. Primero, lo declarado por el presidente de México y Esteban Moctezuma el día de ayer, en donde las clases serán por televisión. Lo declarado hace apenas unos instantes por el secretario de Educación Jalisco. Y la gran pregunta, entonces, ¿cuál será el papel de los maestros aquí en el Estado para impartir clases? Y si esto también implica también el asunto de la llamada educación privada, es decir, los colegios. Que es todo un tema también los colegios. Primero quisiera comenzar diciendo que en Jalisco tuvimos una calendarización, Ramiro, antes de finalizar el ciclo escolar, a partir de un decreto de la Federación en el que adelanta el fin del ciclo escolar. Sin embargo, el periodo de receso escolar tenía los mismos días, incluso los días para descarga administrativa. Y aquí el secretario de Educación no finalizó el ciclo escolar. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Educación, artículo 87, 88, 89, sí le da facultades al secretario, si se las autoriza a la Federación, desde luego, la SEP, para hacer modificaciones al calendario ya establecido. Pero no puede establecer un calendario él. Y él sí se atrevió a hacer una calendarización de actividades en las que incluso, Ramiro, hoy choca el Consejo Técnico Escolar con la decisión que anunció Esteban Moctezuma ayer. Mientras Jalisco, desde la semana pasada, citó a nivel estatal a una especie de Consejo Técnico de Estado con autoridades escolares, directores, supervisores, jefes de sector, y para esta semana arrancaron ya los consejos técnicos en su fase intensiva, que implica a distancia. Sin embargo, no es el calendario oficializado. Todavía no existía una publicación. Hasta el día de ayer se publicó el decreto federal, después del anuncio, en el que se establece como fecha para los consejos técnicos hasta el día 17. Por lo tanto, hoy a los maestros nos cae esta noticia en plena sesión, Ramiro, de consejo, que el secretario y el gobernador anunciaban que se vuelven a homologar los calendarios escolares. El secretario de Educación aquí tomó atribuciones que no le corresponden para armar una calendarización sin un calendario oficial. Es exclusivamente facultad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación y su titular, emitir por decreto el calendario escolar. A los maestros no los consultaron, desde luego, tampoco la Federación, y los maestros hoy se quedaron, pues, entonces con la pregunta de ¿y qué? ¿Mañana cancelamos los consejos? ¿Qué va a pasar? No hay todavía un comunicado oficial a los maestros de qué va a pasar con el Consejo Técnico. Ahora, dar las clases por televisión, evidentemente esto vendrá desde la Ciudad de México a través de Televisa, TV Azteca, Multimedios, que son los tres corporativos que dicen tienen toda la cobertura nacional. Pero entonces los maestros de Jalisco, ¿qué papel juegan en lo que ya venía presentándose en el cierre del ciclo escolar anterior? El secretario Esteban Moctezuma anunció que hasta el 95% de cobertura se alcanzaría a través de este gran convenio, que se habla de un gran convenio histórico, más no se habla de aquello que está en letras chiquitas, ¿verdad? Y por otro lado, ya se tuvo este ejercicio en el último trimestre. Recordemos que desde abril, desde marzo, a finales de marzo, nos fuimos a esta suspensión obligatoria en medio de la pandemia, y ya hablan, Esteban, del 95. Hace un momento escuchábamos aquí en Por Ti Noticias, contigo, Ramiro, la declaración del secretario que decía que en Jalisco se había alcanzado hasta el 93% de cobertura a través de la televisión, pero nadie está midiendo la efectividad con la que llegan las clases desde la televisión a los estudiantes. ¿En qué momento se han aplicado instrumentos que nos permitan decir, una cosa es que apliques programas y contenidos por televisión y otra cosa es que cumplas con lo que el programa educativo establece, y además que tengas la certeza de comprobar que el aprendizaje llegó de manera correcta a los educandos?
Porque otra cosa, además, podremos decir que la televisión no aborda todos los contenidos de planes y programas de estudio de cada uno de los grados o niveles educativos. Ahora, el tema del Internet también no garantiza en el Estado y en otras partes de la República Mexicana. Es decir, no se está adoptando realmente una solución en medio de la pandemia para el tema del regreso a clases. Y además, lo dicho por el propio presidente en la mañanera de lunes, no hay tampoco certeza de cuándo volverán las clases presenciales. Coincido contigo porque, por ejemplo, adicional a la televisión está la radio, están los cuadernillos, están los libros de texto, que yo no sé para qué imprimes cuadernillos cuando los libros de texto traen indicaciones. Los cuadernillos son una especie de guía para entre el padre y el alumno para la aplicación de los contenidos a través de las estrategias que los mismos libros de texto traen. Fíjate que el sistema educativo lo agarró mal parado. El sistema educativo, hablo de maestros, alumnos, padres de familia y desde luego autoridades educativas, que son las que más se han visto rezagadas. Sin lugar a dudas, el trimestre que concluyó tuvo datos duros. Te puedo hablar de secundarias en zona metropolitana, Ramiro, en zona metropolitana, al respecto de lo que hablas de la conectividad, de grupos de, no sé, casi 50 alumnos, porque están autorizados por la Secretaría, hasta 50 alumnos por grupo. Acaba de salir un documento oficial de planeación, es aberrante, pero bueno. De los 50 alumnos que tiene de un grupo, se conectan 8. Imagínate el porcentaje de interacción directa con el maestro. Y asumes que el resto está conectado a través de radio, de la plataforma de Recrea o de la televisión. Pero insisto, nadie está dando certeza de que los contenidos lleguen. Las herramientas, además de Internet, que no son de acceso para todos, implican incluso hasta el propio maestro, porque hoy el maestro está poniendo herramientas personales, Ramiro, es decir, nadie está valorando en este momento, en esta contingencia, a los maestros que sí están en conectividad con sus alumnos, las horas clases adicionales, lo que implica disponer de la conectividad propia, de las herramientas como laptops, móviles para tener comunicación directa con los niños. Incluso hay escuelas en las que los maestros pues han entregado prácticamente su teléfono celular particular para estar en comunicación directa con padres de familia. Eso tampoco nadie lo está evaluando. Y si lo ves del otro lado, la capacidad que tiene esta sociedad para tener conectividad a Internet es diferente que midas en redes sociales cuántos tienen Facebook o incluso WhatsApp, a cuántos tienen la posibilidad de conectarse a una herramienta como la que propone aquí el secretario de Educación, Google Meet, estas herramientas como Classroom o otras como Zoom. Son plataformas que no te permiten con 30 pesos de datos tener conectividad toda la semana. Y aunque fuera con los 30 pesos, estamos hablando de recurso que ya le cuesta a la familia la conectividad. Y luego los padres de familia que no solamente tienen un alumno, que tienen 2, 3 de primaria o combinados en otros niveles. ¿A qué horas atiendes al de primero? ¿A qué horas al de quinto? ¿Y a qué horas al de segundo de secundaria? ¿Cómo te distribuyes en tiempos en casa para poder ayudar como guía tu padre de familia a los alumnos? Pero entonces estamos de acuerdo que ante la pandemia es muy difícil organizar un sistema de educación como el de México. ¿Consideras que hay un retraso detrás de todo esto, partiendo justamente de la base del cierre del año escolar anterior? Hay un rezago y un retraso. Coincido contigo, pero además a la autoridad no le ha importado medir este rezago y este retraso. En realidad lo que quieren es la foto. Todos pasaron, ¿no? Sí, pero por obligación casi. Entonces, la autoridad ahorita está más preocupada por sacar la foto, por hacer estos ejercicios como el que hacía el secretario de Educación aquí, con cerca de 10, 12 alumnos que tenían Zoom. O sea, estás hablando de una condición que no representa ni al 50% de los estudiantes en Jalisco. Estamos hablando de 1.7 millones de estudiantes del nivel básico entre públicas y privadas, que ese es otro tema, el tema de las privadas, que están teniendo una asfixia por la exigencia de los padres, porque una de las, sin lugar a dudas, una de las condiciones que pagan es la infraestructura. Claro. El plan y programas es el mismo, la metodología puede cambiar. Entonces, hoy hay una exigencia de padres o a reducir las colegiaturas y muchos están optando por no dejarlos en instituciones privadas. Eso va a obligar a que busquen la educación pública
para que el alumno... Que ya está saturada. Que ya está saturada. Te estoy hablando que hay un documento oficial de planeación donde autorizó para este ciclo escolar hasta 50 alumnos en una aula. Sí, y aquí es donde está el problema, al estar saturados, si sean virtuales, pues ahí como te explico, ustedes, en tu caso que tienes una secundaria, están recibiendo el subsidio para el mantenimiento del edificio. Estoy en primaria, pero no estamos recibiendo ni subsidio. Habla el presidente de este programa nuevamente, o otro programa, La Escuela es Nuestra, que entregará el recurso directamente a las escuelas. Yo no conozco ninguna en el estado de Jalisco a la que ya le haya llegado ese recurso, ninguna. Iban Entonces, a empezar ¿cómo se está manteniendo el plantel como tal? Realmente se mantiene por la aportación voluntaria de padres de familia. ¿Va a haber cuotas de padres de familia? Ya hay un documento en el que prohíbe el cobro de cuotas hasta que la asamblea, porque es la asamblea la que tiene que decidir e incluso administrar, esté presencialmente para la primera sesión de reunión de padres. Flavio, ¿cómo está el tema de los maestros en cuanto a preparación para el siguiente curso? Porque muchos tenían dificultad hasta para hacer un enlace. Sí. Y es que hay muchos maestros ya de cierta edad que fue el contacto con la tecnología lo que les permitió pues aprender también de la pandemia. Así es, estamos hablando de porcentajes hasta arriba del 30% de la plantilla de personal, de maestros principalmente frente a grupo, que tienen más de 20 años de servicio. Sí, sí. Es decir, ya los maestros pueden estar entre los 50 y 60 años, que por una parte a lo mejor algunos no cuentan con la habilidad para dominar al 100% estas herramientas de conectividad, y otros, Ramiro, en realidad no cuentan ni con los instrumentos. Imagínate el que está en Tuxpan de Bolaños, en donde no existe ni siquiera la conectividad abierta para todos, el servicio de internet. Son puntos muy localizados y específicos. Como también en la misma zona metropolitana puede haber también el caso de docentes que a lo mejor su condición la estén pasando mal. Imagínate un maestro que tienen 8 meses sin pagarle, que le estés exigiendo que ahora dé clases a distancia, que se meta a las plataformas de las que dispone hoy Secretaría de Educación Jalisco, de Google, que tenga listo WhatsApp, Facebook, Zoom. Discúlpame, pero el maestro no ha recibido el pago desde agosto del año pasado, que todavía hay, todavía hablamos de cientos con retrasos de pago, sigue siendo un problema en el estado. Además de otros problemas, no sé si me permitas comentarte, sí, claro. Porque creo que va en conjunto, es parte de lo que ya rebasó el sistema. Este gobierno tiene 18 meses en el ejercicio de la función, y en 18 meses no se han dado cuenta que en Secretaría de Educación Jalisco siguen las cosas igual o peor. Incluso no han resuelto problemas como asignación de maestros, donde no hay maestros para dar clases, están vacantes vacías para directores, supervisores, jefes de sector, pero además de todo esto tenemos otros problemas que se suman, como es el problema de pago a maestros de base, a muchos interinos, pero se suman también el programa PRONI, que despide de 145 maestros casi a la totalidad, se quedarían 5 nada más, que cubren hoy el perfil de acuerdo a las reglas de operación. Y hago esto porque en el pasado cumplieron con el perfil, y son maestros que tienen incluso certificación, Ramiro, de aptitudes hasta A1 y A2 en inglés, que están certificados por universidades extranjeras. Y hoy les dicen, no eres licenciado en lenguas, pues te vas a tener que ir. Como el pago de por ejemplo, el programa de tiempo completo, hubo una reducción increíble al monto que gana un maestro mensualmente en el estado de Jalisco. Gana menos, creo que Jalisco es de los que hoy paga menos a los maestros de tiempo completo, pero además hubo un corte de pago hasta junio. El secretario ayer dijo a nivel nacional, Esteban Moctezuma, que continuaría con el apoyo del presidente todo lo que le corresponde al maestro respecto a sus salarios y sus compensaciones y todo lo que le corresponde laboralmente por ley. Pues no es cierto, porque en junio le pagaron a los maestros de tiempo completo la mitad y ya no les pagaron ni junio ni julio, justificados en que adelantaron la suspensión del fin del ciclo escolar. Pero realmente los maestros de tiempo completo, claro, además de ganar poco, trabajan demasiado. Han hecho de este programa el de mayor éxito, me atrevo a decir, de las últimas 3 décadas, que ha sobrevivido a 3 gobiernos, 3 administraciones de diferente color, y que además
este programa tiene resultados muy tangibles sobre el mejoramiento permanente del aprovechamiento académico. Estos problemas hay en educación. Y vaya que son problemas que, aunado con el tema de la pandemia, se dificulta todavía más encararlos, precisamente por el tipo de calendario que también llevan en la oficina, en la parte administrativa, de donde tienen que salir muchas veces las firmas. Flavio, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, Ramiro. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que pase. Estamos hablando de días para que comience este nuevo reto. El 24 arranca. Para Jalisco habían dicho el 17, sí. Ya lo homologaron. El 24 arrancamos en todo el país y pues será sin duda un ejercicio que tendremos que hacer desde la parte magisterial. Incluso el sindicato está obligado como una especie de colegio profesional para valorar los rezagos que se tienen, porque además esto va a profundizar, Ramiro, también si me permites decirlo, las asimetrías que existen. Los alumnos que iban rezagados, imagínate con este tema, cómo vamos a estar en las próximas evaluaciones. Gracias, Flavio. Gracias, Ramiro, que estés bien. Hago una pausa y regreso.